Este anticristo va a ser dominado por Satanás y va a hacer todo lo que él diga. De alguna manera esta persona va a vender su alma al demonio y el demonio lo manipulará como si fuera un títere. ¿Qué sucederá? Que va a odiar todo lo que tenga que ver con Dios y va a extraviar a muchísima gente. ¿Por qué? Porque este hombre va a utilizar la sabiduría que el demonio le va a dar y le va a proponer. ¿A qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? Hemos de tener muy presente que el que marca los tiempos es Israel. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue a Israel a quien le predicó, fue a su pueblo, a los judíos. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo en Israel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estas son palabras de advertencia para los judíos. Jesús está en el monte de los olivos y les está haciendo un discurso y les da unas señales que pasarán antes de su segunda venida. ¿A quién se refiere cuando habla de la abominación que dice que menciona Daniel en su libro? Pues está hablando acerca del anticristo. Este personaje lo que va a hacer es negar todo lo que tiene que ver con Jehová y engañará a muchísimas personas. Por lo tanto, la importancia de que nosotros estemos constantemente manteniéndonos alerta en los tiempos en que vivimos, porque este anticristo va a ser dominado por Satanás y va a hacer las cosas de tal manera que la gente caiga. Dice que a muchos engañará. Así que la importancia, como he dicho, de que estemos estudiando la Biblia, que estemos mirando las noticias, que veamos los acontecimientos y los comparemos con la Biblia, porque hay que decir una cosa, la Biblia es el periódico que siempre está a la última en las noticias. Los periódicos pasan de moda porque dicen noticias que ya han pasado, pero es que la Biblia, aparte que nos dicen las noticias que ya han pasado, nos están diciendo noticias que han de venir. Por lo tanto, cuando Jesucristo dijo manteneros despiertos y en todo momento orar, es porque vienen momentos que incluso hasta los que somos cristianos y queremos ser leales a Jehová y a Jesucristo, podemos caer y podemos ser engañados por Satanás. Porque pensar una cosa, que engañó a Adán y a Eva y eran perfectos y nosotros no somos perfectos, por lo tanto no tenemos que pensar de que no podemos caer, sino todo lo contrario. Piensa de que el anticristo, Satanás, lo que hace es imitar a lo que ha hecho Jesucristo, ¿vale? Entonces, este anticristo va a tener un carisma que va a atraer a las masas. Cuando hable, la gente se va a quedar anonadada y lo que no ha conseguido ningún gobernante lo va a conseguir él. La paz que se ha deseado siempre en Israel, él la va a conseguir. Conseguirá de que haya paz, pero durante un tiempo breve, porque lo que va a hacer este anticristo es que va a ir contra Israel. Al principio le dará, por decirlo de alguna manera, una seguridad, que él piensa de qué es lo que tiene que ser, pero será engañado. La mayor parte de los judíos serán engañados. O sea que va a ser el anticristo una persona que todos los medios de comunicación lo van a querer entrevistar. De verdad, un carisma, porque está utilizando la sabiduría de Satanás, ¿de acuerdo? Eso no lo olvidéis nunca, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jesús volverá a la tierra en un momento desconocido. El día no será anunciado y por lo tanto tampoco se va a poder prever cuándo será. Pero sí que nos dejó una cosa y nos dejó las señales. Y todas aquellas personas que están atentas, que están despiertas, podrán prever más o menos cuándo puede ser su llegada. De ahí la importancia de estar al día en los acontecimientos mundiales. Vamos a recordar algunas de ellas.
Leamos Mateo 24, 37 al 39. Nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo asemeja los últimos días a los días de Noé. ¿Qué dice el texto? ¿Que estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban? ¿Esas son cosas malas? No, no son malas. ¿Cuál es el problema? Que vivían la vida y no prestaban atención a Dios. En su vida no entraba Dios para nada. Ahí está el problema, ahí radica. Y por eso, la advertencia que les estaba dando Noé, porque Noé estuvo predicando muchísimo tiempo, no le hacían caso, se reían de él. Porque como nunca había llovido, pues decían, sí, va a caer agua del cielo. Entonces se burlaban, no hicieron caso. Pues va a pasar exactamente lo mismo ahora. La gente come, bebe, se casa, viaja, no son cosas malas. El problema es que no dan lugar a Dios en sus vidas. Ese es el problema. Entonces tampoco prestan atención a las señales, con lo cual es imposible de que se salven. Porque hay personas que dicen, no, es que Dios es muy bueno y Dios no va a permitir que nadie muera. No, perdón, es que son ellos mismos los que se van a la destrucción, porque no prestan atención a las advertencias. Porque no será que por muchísimos años se está avisando y se está requetevisando y la gente no hace caso. O sea, son ellos mismos los que se niegan a escuchar la palabra de Dios. También el texto dice de que ellos no entendían. ¿A qué se refiere esto de que no entendían? Hay que pensar de que el Espíritu Santo solamente mora en personas que obedecen los mandamientos de Dios y tienen una vida piadosa. Es imposible que el Espíritu Santo esté con personas pecaminosas, con personas que no quieren saber nada de Dios. De ahí el por qué no tienen el conocimiento y no lo entienden. Porque el que realmente revela a los cristianos, a los que son seguidores de Dios, el que revela realmente lo que dice la Biblia y que podamos entender la Biblia, es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos pecando deliberadamente, el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Por eso, cuando alguien coge la Biblia y la lee y dice, es que yo no entiendo nada, esto no sirve para nada, ¿por qué? Porque no mora el Espíritu Santo dentro de ti. Si estuviera el Espíritu Santo dentro de ti, te ayudaría a entender la palabra de Dios. Entonces, cuando se está diciendo de que no entendían, se refiere a eso, porque el Espíritu Santo no está en ellos y no les revela los secretos que están en la Biblia. Porque hay que pensar una cosa, que la Biblia, por decirlo de alguna manera, es como si estuviera encriptada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para poder entender Apocalipsis, tenemos que leer Daniel y Zacarías y Ezequiel para poderlo entender. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que se hablan en Apocalipsis, la definición de cada cosa está en Daniel, o está en Ezequiel, o está en Zacarías. Entonces, de ahí el estudio de escudriñar las Escrituras, ¿de acuerdo? Cuando dicen escudriña, pues se refiere a eso, investigar, el leer, el comparar una cosa con la otra, y te das cuenta de que desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia todo es uno, pero solamente lo vamos a entender si llevamos una vida piadosa dentro de nuestra imperfección, intentarlo hacer, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y también otra cosa, Dios ve si realmente estamos interesados en aprender su palabra y en salvarnos y en servirle a Él. Él ve nuestro corazón y ve nuestras intenciones. Por lo tanto, solamente depende de nosotros. Depende de nosotros el que queramos realmente salvarnos. No va a ser fácil, será difícil, pero Jesucristo nos dijo, cobren ánimo, yo he vencido al mundo, dando a entender, vosotros también podéis vencer al mundo. ¿De acuerdo? Así que sed felices. Hasta la próxima.